Un buen día con todos. Mi nombre es Eric Samuel León Reynoso, estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas, SPC de la Tacunga. Carrera Ingeniería Automotriz, NRC 5994. Materia Física 1. Docente tutor, Ingeniero Diego Proaño. Nosotros vamos a proceder a la construcción de un dinamómetro, en el cual debemos tener en cuenta los siguientes conceptos. Para el diseño y la construcción de un dinamómetro, los objetivos, el objetivo general, diseño y construcción de un dinamómetro, objetivos específicos, comprender la ley de Hooke, caracterizar las constantes de elasticidad de un resorte y comprender el funcionamiento del dinamómetro. ¿Qué es un dinamómetro? Son instrumentos utilizados para medir el módulo de la fuerza y se basan en su principio de funcionamiento, que es la deformación de un resorte. Los resortes pueden deformarse de una determinada longitud y regresar a su punto inicial. Esta deformación es proporcional a la fuerza aplicada y por medio de una escala graduada y calibrada para medir la fuerza aplicada sobre el dispositivo. La historia del dinamómetro. Este dinamómetro tradicional fue inventado por Isaac Newton, basado en el funcionamiento y en el estiramiento de un resorte, que sigue la ley de la elasticidad en el rango de medición. Los usos del dinamómetro. Los usos son varios. El uso para conocer el peso del mismo, que cada vez que se use o fuese cambiado de lugar deberá ser calibrado. Para medir las fuerzas, para saber cuánto se deforman los materiales que han sido sometidos a grandes esfuerzos. Se utiliza también en máquinas de ensayo donde se exponen las probetas de esfuerzos para determinar la dureza del material que se usa en diferentes test. Se usa en diferentes test de fuerzas y potencias de vehículos ahora en revisiones técnicas. Los tipos de dinamómetro existe el mecánico y el digital. El mecánico se trata de dinamómetros tradicionales en la misma línea desarrollada por Newton, basada totalmente en lo mecánico. Los dinamómetros digitales, estos son sofisticados y tienen una ventaja a mostrar sus resultados a través de números precisos. Las partes del dinamómetro son el gancho superior, el resorte o muelle elástico, cilindro contenedor, la escala de medición o el gancho inferior. El límite de elasticidad. Cuando estiramos un pedazo de hule, podemos decir que este aumenta su longitud y si lo hacemos que el resorte también suceda, lo mismo va a pasar. Esto quiere decir que un cuerpo es elástico. El módulo elástico. El módulo elástico es el cociente entre el esfuerzo aplicado y la deformación producida del cuerpo. K es igual al esfuerzo sobre la deformación. La constante K. Se dice que si K es mayor, el resorte es duro y si K es menor, el resorte es suave. Las unidades de fuerzas, como tenemos en el sistema internacional, que es el Newton, y en el sistema sexagesimal, que es la DINA. Proceso de armado del dinamómetro. Para tener en cuenta el proceso, debemos tener en cuenta los siguientes materiales que vamos a utilizar. Aquí, como tenemos un ganchito que sirve tanto de parte superior como inferior, que es de alambre, que casualmente se lo encuentra en cualquier ferretería, de fácil acceso para conseguir. Aquí obtuve un perno que es de 1/4. Acá le limamos la cabeza para poder obtener una superficie plana y así tener una mayor fijación al resorte. El resorte que yo obtuve es el siguiente, que tiene una longitud de 10 centímetros por un diámetro de 1 centímetro. Acá, como podemos ver, ya está introducido el perno con la superficie plana para la fijación y así tener una mayor variación de longitud del resorte. Acá tengo un tubo PVC que normalmente es de las cañerías de agua de casa. Este tubo PVC es de media, en el que sirve para el recubrimiento del resorte, casualmente, o sea, como lo llamamos, como tambor. Bueno, en esta parte tengo acá las tuercas que sirven de apoyo y son introducidas en el perno para tener sujetado el resorte. Acá, para poder tener una mayor verticalidad del resorte, creé un buje. Este buje es de 1/4, en el que introducimos acá en el perno, introducimos en el resorte y así obteniendo lo más recto el resorte y teniendo una mejor verticalidad. En esta parte de acá tenemos el cilindro contenedor, que en esta parte pequeña es un tubo de 3/4 y acá tiene un acople que es de material galvanizado de cañerías de agua de casa, y aquí ya lo introducimos
Y para esta partecita lo pusimos unos pequeños puntos de suelda para una mayor fijeza y una mejor visión del cilindro contenedor del resorte. Acá tenemos un tapón. Este tapón es de media, igual de material galvanizado, que sirve para la contención del perno con el resorte. Acá ya vamos a proceder ya ahorita al armado, ya basándonos en las diferentes partes del dinamómetro, como es el gancho superior, luego de esto viene el muelle o resorte elástico, el cilindro contenedor, la escala graduada ya normalmente calibrada al resorte del dinamómetro, y el gancho inferior, que sería de la parte baja. Entonces nosotros acá introducimos una tuerca en el perno para luego de esto poder montar ya el tapón. Entonces esta partecita ya una vez montada, introducimos en el cilindro contenedor de esta manera. Enroscamos, porque aquí tenemos unos hilos de rosca. Enroscamos y el resorte está un poco frágil, entonces para que no esté así, le introducimos la siguiente tuerca al perno para tener una mayor fijeza. Una vez ya introducido, adherimos la escala graduada en el tambor, en el tubo PVC, para ya así poder lograr introducir al resorte. Una vez listo puesto esto, introducimos de esta manera, quedando aquí con este ganchito. Entonces aquí es donde montamos el gancho de la parte inferior, que vendría a ser así, y teniendo como resultado un dinamómetro de esta manera, en el que podemos ver cómo se estira y podemos calcular las diferentes fuerzas de las masas que vayamos a ocupar en sí en el dinamómetro. Entonces nosotros, para poder tener en cuenta, vamos ahorita a calibrar el dinamómetro. Procedimiento de la calibración del dinamómetro. Nosotros, para poder calibrar nuestro dinamómetro, debemos tener en cuenta la ley de Hooke, en la que vamos a aplicar para sacar la constante elástica de nuestro resorte. La ley de Hooke quiere decir que la fuerza es igual a la constante por la variación de longitud. ¿Esto qué quiere decir? Ya sea que el resorte se expanda o se comprima una pequeña cantidad, entonces el resorte actúa con una fuerza sobre el cuerpo. Nosotros aquí, para poder determinar la constante, tenemos en cuenta la longitud inicial del resorte, que vendría a dar los 9 centímetros, y le montamos masas que son productos de primera necesidad, como tenemos aquí. Claro que viendo en la etiqueta del producto el contenido en el que lleva, como en este es una masa que vamos a montar al resorte, que es una masa de 800 gramos, y lo montamos al resorte para poder ver la variación de longitud en la que se va a trabajar. Entonces lo montamos y aquí vemos como el resorte se expande una cantidad. Entonces, que pasaría de una longitud inicial que teníamos de 9 centímetros, pasaría a una longitud final de 16 centímetros con la primera masa. Acá continuamos con la segunda masa, que igual viendo en la etiqueta del producto tiene 1 kilogramo, y lo montamos en el resorte para ver la variación de longitud. Entonces, como teníamos antes la longitud inicial, que sería de 9 centímetros, pasando a una longitud final de 17 centímetros. Entonces, luego de esto procedemos a medir otra masa, que igual sería de un producto de primera necesidad, viendo acá en la etiqueta del producto que tenemos 454 gramos, y montándolo al resorte para ver la variación. Una vez que montamos, teniendo en cuenta que igual la longitud inicial era de 9 centímetros y ahora pasa a ser de 12 centímetros. Nosotros así, midiéndolos con 10 diferentes masas que son de productos de primera necesidad, y así viendo la variación de longitud del resorte. Entonces lo que procedemos a hacer es a la creación de una tabla con las diferentes masas que tenemos, la gravedad, y así sacando el promedio de la constante elástica, que vendría a ser la constante elástica a la masa por la gravedad sobre la longitud de variación del resorte. Y así, teniendo nosotros la tabla de calibración para ya una vez montarlo al resorte y poder medir las fuerzas de cada masa.
Los cálculos. Para los cálculos es necesario determinar la tabla de datos iniciales, como tenemos aquí los parámetros físicos, la dimensión, el símbolo y las unidades de cada uno de ellos. Nosotros aquí, para poder sacar la constante, nos guiamos en la sumatoria de fuerzas, que es igual a 0, así sacando el diagrama de cuerpo libre como lo tenemos aquí, que vendría a ser a la fuerza elástica menos el peso igual a 0, la fuerza elástica es igual al peso, la constante por la variación de longitud es igual a la masa por la gravedad, y dando como resultado que la constante es igual a la masa por la gravedad sobre la variación de longitud. Nosotros aquí tenemos la variación de longitud para la calibración del dinamómetro. Aquí tenemos los productos medidos, que son productos de primera necesidad, y obteniendo las masas de cada uno de ellos, los pesos, la longitud inicial del resorte, la longitud final, ya montándole cada una de sus masas, la variación de longitud del resorte y la constante elástica de cada uno de ellos. Así, calculando las constantes elásticas, que vendría a ser igual a la masa por la gravedad sobre la variación de longitud. Aquí tenemos calculados los 5 primeros productos con la variación de longitud del resorte, para nosotros poder sacar la constante. La constante elástica promedio, que vendría a dar a la sumatoria de las 10 masas diferentes que tenemos sobre el número de masas que hemos probado, que vendría a ser las 10 masas, y la constante que, dando como resultado, daría 268.46 newton sobre metro. Acá tenemos el cálculo de errores. Como podemos ver, aquí tenemos las 10 constantes, el valor calculado, el valor promedio y el error absoluto, siendo así un error absoluto promedio general de todas las constantes de 5.2468. Acá tenemos el error absoluto, que vendría el error relativo que vendría a ser el promedio de error absoluto sobre el promedio de valores tomados, que esto daría igual a 0.0195. Acá tenemos el valor de error relativo porcentual. Una vez ya calculado el error relativo, se procede a calcular el error relativo porcentual, en donde que esto da igual al error relativo por el 100, que vendría a ser el 100%, y mi maqueta sale con un error relativo del 1.95, que estaría dentro de los rangos de valores aceptados. Y acá tenemos las fuerzas en newtons, la aceleración de la gravedad, las masas de cada uno de ellos, y la constante de elasticidad promedio con la variación de longitud del resorte. Acá tenemos la gráfica 8, que es fuerza versus la deformación del resorte. Los resultados obtenidos en la gráfica 8, fuerza versus deformación del resorte, se puede apreciar la relación entre la fuerza aplicada y el elongamiento del resorte, que es lineal. Esta relación permite demostrar lo expuesto por la ley de Hooke, que afirma que las fuerzas son proporcionales a las fuerzas. En la relación se toman los datos de las medidas experimentales, que fue necesario utilizar un vernier o calibrador pie de rey para minimizar la incertidumbre y leer la magnitud de las mediciones con mayor exactitud para minimizar el error. En la tabla 1 los valores físicos se observan, las medidas registradas durante la realización de la práctica, en las cuales presentan todos los datos para el cálculo de caracterización de la constante elástica. Como conclusiones tenemos el comportamiento del dinamómetro en cuestión releva un funcionamiento lineal, pues el elongamiento del resorte es proporcional al peso. Con la construcción de un dinamómetro y la puesta en práctica es posible caracterizar la constante del resorte y corroborar los principios expuestos de la ley de Hooke. Los valores experimentales se aproximan a los teóricos dentro de los límites de elasticidad. El módulo de la fuerza elástica de un resorte se pudo conocer al aplicar la ecuación, que es la constante de la elasticidad. Se pudo conocer que el principio de funcionamiento está basado en la ley de la aceleración y la reacción. Como recomendaciones, dentro de las mejoras continuas para obtener resultados en la toma de datos más exactos, se puede utilizar los equipos de medición con mayor precisión como son utilizados en la práctica, así un número de posibilidades de inexactitud. Para mayor confiabilidad en los resultados es preciso la formulación de ecuaciones y su desarrollo en base a observaciones para el conocimiento de las constantes de elasticidad. Para trabajar con la ley de Hooke es necesario trabajar con el Sistema Internacional de Medidas,
Para demostrar el funcionamiento del dinamómetro es lineal y recomendable utilizar los datos gráficos. Gracias.